Cordial saludo para todos. Vamos a mirar un ejercicio de aplicación de límites y continuidad en un punto. El ejercicio dice, el cargo mensual en dólares por kilovatios hora de electricidad usada por un consumidor residencial de noviembre a junio se obtiene por medio de la función C de X igual a 10 más 0.094X si la X está entre 0 y 100. Es 19.40 más 0.075 que multiplica a X menos 100 si X está entre 100 y 500. Y la función es 49.40 más 0.05 que multiplica a X menos 500 si la X es mayor de 500. Nos preguntan A, ¿cuál es el cargo mensual si se consumen 1100 kilovatios hora de electricidad en un mes? B, encuentre el límite cuando X tiende a 100 de C sub X y el límite cuando X tiende a 500 de C sub X si existe. Y C, nos preguntan si C es continua en X igual a 100 y en X igual a 500. Entonces, lo primero que hay que observar que la función que me dan es una función a trozos. Es decir, son varias partes lo que compone la función y cada parte tiene sus respectivas condiciones. Bien, entonces, miremos la solución del ejercicio. Para la parte A, ¿cuál es el cargo mensual si se consumen 1100 kilovatios? Entonces, 1100 está incluido en el último trozo de la función. Si ustedes se dan cuenta, el último trozo de la función es 49.40 más 0.05 que multiplica a X menos 500. Si X es mayor que 500, entonces por eso 1100 es mayor, o sea, va a estar metido en ese rango. Por eso debemos tomar ese trozo de la función. Entonces lo único que debemos hacer es reemplazar el valor de la X, es decir, por el 1100. Entonces vamos a evaluar la función en 1100. Entonces sería 49.40 más 0.05 que multiplica a X, pero X es 1100 menos 500. Haciendo esa operación matemática, nos vamos a dar cuenta que el cargo mensual va a ser igual a 79.40 dólares. Es decir, que un consumidor va a tener que pagar 79.40 dólares por el consumo de esos 1100 kilowatts hora. Vamos a mirar entonces la segunda parte de la función, que es encuentre el límite cuando X tiende a 100 de la función de C sub X y el límite cuando X tiende a 500 de C sub X, si existen esos límites. Entonces vamos a mirar cómo proceder con ello. Entonces dice, para el primer límite se toma el primer trozo de la función, ya que en este se cumple que 100 está contenido en el intervalo 0 menor que X menor o igual que 100. Esta es la condición que tiene el primer trozo de la función. Por tanto, el 100 está aquí en ese intervalo. Entonces, lo único que debemos es evaluar el límite en ese trozo de la función. Entonces, límite cuando X tiende a 100 de la función C sub X va a ser igual al límite cuando X tiende a 100 y el primer trozo de la función es 10 más 0.094X. Entonces ahora lo único que hacemos es evaluar. ¿Evaluarlo en dónde? En la tendencia, en 100. Y evaluamos 10 más 0.094 multiplicado por 100. Y al hacer la operación matemática, llegamos a que eso nos da 19.4 o 19.40. Es decir, que un consumidor, si tiene como límite máximo consumir 100 kilovatios hora, debe pagar 19.40 dólares por ese recibo que le va a llegar a su casa. Para el segundo límite, miramos entonces, porque ahora dice que cuando X tiende a 500, entonces hay que mirar
dónde está ese 500. Y ese 500 está en el último trozo de la función. Perdón, en el de la mitad. Entonces dice que para el segundo trozo es entre 100 menos x, 100 menor que x, menor o igual que 500. Entonces lo único que debemos es plantear el límite. El límite cuando x tiende a 500 de la función es igual al límite cuando x tiende a 500 de 19.40 más 0.075 que multiplica x menos 100. Ahora lo único que debo evaluar es los 500, o sea, la tendencia a reemplazarla aquí en x. Entonces nos va a quedar 19.40 más 0.075 que multiplica la x, pero la x vale ahora 500 menos 100. Y haciendo la operación matemática nos da como resultado 49.4 o 49.40. Es decir, que un consumidor que tenga planeado consumir como límite 500 kilovatios hora, el recibo le va a llegar por $49.40. Ahora bien, vamos a pasar al último inciso, que es el C, en el que nos pide que debemos averiguar la continuidad de esa función en 100 y en 500. Para evaluar la continuidad debemos aplicar los tres criterios de continuidad, que sabemos que el primer criterio es evaluar la función en, por ejemplo, si vamos a tomar cuando x vale 100, pues evaluarlo en 100. Y luego debemos calcular el límite en 100. Y ese límite, entonces, como es una función a trozos, tenemos que mirar, evaluarlo tanto por la izquierda como por la derecha. Y una vez que yo evalúe el límite y haya evaluado la función en 100, si tanto el límite como la función da el mismo valor, es continua la función. Si no, no es continua. Lo mismo hacemos para 500. Entonces miremos primero para 100. Dice, entonces se toma el primer trozo de la función y se evalúa. Aquí de nuevo debemos tomar el primer trozo de la función porque el 100 está incluido ahí en ese intervalo que dice que es entre 0 y x debe estar entre 0 y 100. Entonces vamos a tomar ese primer trozo de la función y evaluamos allí cuando x vale 100. Entonces el primer trozo de la función es 10 más 0.094 x. Entonces nos va a quedar 10 más 0.094 multiplicado por 100. Haciendo la operación matemática, la función está definida y vale 19.4. Ahora vamos a calcular el límite de la función cuando x tiende a 100, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, si lo evaluamos por la izquierda de 100, yo voy a tomar el primer tramo de la función, porque de nuevo, entonces el primer tramo está entre 0 y 100. Y entonces si me acerco a 100 por la izquierda, pues el primer trozo cumple la condición. Entonces, límite cuando x tiende a 100 por la izquierda de c sub x es igual al límite cuando x tiende a 100 de 10 más 0.094x. Y evalúo ese límite. Aquí faltó que es por la izquierda, 100 por la izquierda. Entonces eso va a ser igual a 10 más 0.094 por 100. Y eso me da 19.4. Pero todavía no puedo decir si el límite existe. Me falta evaluarlo por la derecha. Ahora vamos a ver qué resultado tenemos cuando lo evalúe por la derecha. Si existe el límite, debe darme el mismo resultado. Miremos a ver. Entonces ahora por la derecha yo tengo que mirar cuál de los tres trozos es el que debo evaluar. Entonces ahora me tengo que acercar es por la derecha de 100. Al acercarme por la derecha de 100, entonces me voy a dar cuenta que el trozo que tengo que evaluar es el que está en el centro de la función. Es decir, límite cuando x tiende a 100 por la derecha de 19.40 más 0.075 que multiplica x
menos 100. Y evalúo. 1940 más 0.075. X ahora vale 100 menos 100. Y entonces al hacer la operación matemática eso me da que es 19.40. Entonces fijémonos que el límite por la izquierda me dio 19.4 y por la derecha también me dio 19.4. Es decir, que el límite sí existe y vale 19.4. Ahora, para saber si es continuo, simplemente debo fijarme si cuando evalué la función en 100 me dio también 19.4, igual que el límite. Y ya nos dimos cuenta que sí. Entonces, podemos decir que la función sí es continua cuando x tiende a 100. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con 500. Y para 500 entonces evaluamos 19.40 más 0.075 que multiplica a x menos 100. Y voy a evaluar este trozo porque ahí está la condición, que es estar entre 100 y 500. Entonces evalúo la función y me da 49.4. Ahora debo sacar los límites tanto por la izquierda como por la derecha cuando x tiende a 500. Entonces por la izquierda voy a evaluar el trozo 19.40 más 0.075 que multiplica a x menos 100 porque allí está la condición de x estar entre 100 y 500. Entonces, como me acerco por la izquierda, este es el trozo que tengo que evaluar. Y evalúo ese límite. Al evaluar ese límite, nos da 49.4. Y por la derecha, entonces, miro lo mismo. Veo a ver qué trozo sirve. Entonces voy a evaluar el trozo que dice 49.40 más 0.05 que multiplica a x menos 500. Y estoy evaluando ese trozo de la función, que es el último de la función, porque es para valores que que sean mayores que 500. Entonces, si me estoy acercando por la derecha, pues por la derecha voy a tener valores mayores que 500. Por eso evalúo esta parte. Y lo único que debemos hacer es reemplazar la x por la tendencia, por 500. Y evaluamos y nos dio 49.4. Entonces nos damos cuenta que el límite existe y vale 49.4. El límite existe cuando x tiende a 500. Aquí están los dos valores. O sea que el límite vale 49.4. Y para mirar la continuidad, pues ya nos dimos cuenta que cuando evaluamos en 500, pues nos dio también 49.4. Por tanto, se cumple la condición de que la función evaluada en 500 es igual al límite cuando x tiende a 500 y vale 49.4. Por tanto, sí es continua la función. Con eso se termina el ejercicio. Hasta pronto.